En este vídeo vamos a ver cómo llevar a cabo la descripción cuando el material del que se trata es una tabla estadística. Para llevar a cabo la descripción de una tabla, tenemos que fijarnos en primer lugar en las variables que aparecen tanto en filas como en columnas. Pueden aparecer en ambos lados. Luego el tipo de datos, si son datos nominales, porcentajes, valores absolutos, valores corrientes, etcétera. También es interesante ver la fuente de la que proceden los datos. Es muy importante comprobar si la tabla recoge filas o columnas en las cuales aparece una cifra total, porque eso nos va a ser útil a la hora de hacer el resumen del contenido de la tabla. También a veces podemos necesitar hacer cálculos adicionales. Por ejemplo, cuando queremos ver tendencias, pues es importante que nos fijemos en cuáles son las tasas de crecimiento, sobre todo las absolutas, entre una columna y otra o entre una fila y otra. Y también cuando en la tabla se incluyen datos, por ejemplo, sobre múltiples países, productos, etcétera, es conveniente agruparlos por categoría. De todo esto vamos a ver ejemplos a continuación. Bueno, esta primera es una tabla muy sencilla, porque en ella lo que se recoge pues, es la evolución de la población entre el año 1000 y el año 1500 en diferentes territorios. Es interesante fijarnos en que las cifras se dan en valores absolutos, porque lo que aparece son millones de habitantes. Y también hay que destacar que nos encontramos con una fila al final donde dice total del mundo. Y digo que esto es interesante porque nos permite ver rápidamente cuál fue la tendencia general para el conjunto de la población mundial. Es decir, que hubo un crecimiento de la población hasta 1340, una caída hasta 1400 y una recuperación a partir del año 1500. Luego, claro, cuando ya analicemos la tabla en detalle, pues tendremos que ver qué ha pasado en cada uno de los territorios que aparecen en la primera columna. En esta tabla también tenemos una única variable, aunque quizás el contenido de la variable es un poco más difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque aquí lo que se representa es el porcentaje que representaba la importación de trigo de cada país sobre el total de trigo importado por Inglaterra. Es decir, por ejemplo, cuando vemos que el año 1830, entre 1831 y 1840 Alemania pone 32, ese 32 significa que el 32% de todo el trigo que se importaba en Inglaterra procedía de Alemania. Y así con todos los datos que veis a continuación. ¿En qué tipo de valores está expresada esta variable? Pues son porcentajes. Y luego fijaros que en la primera columna aparecen diferentes zonas de procedencia de importaciones. Bueno, a la hora de llevar a cabo un resumen del contenido, pues es mejor que en lugar de empezar a hablar de qué pasó con las importaciones de Alemania, de Francia, de Rusia, de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, intentemos agrupar estas diferentes zonas de procedencia por categorías. Y aquí, por ejemplo, lo más sensato sería pues agrupar por un lado los países que formaban parte de Europa, ver qué pasa con eso. Veremos que la evolución en cuanto al porcentaje de trigo procedente de estos países pues tiene cosas en común. Por otro lado tendremos un país intermedio que es Rusia, que no formaba parte de Europa estrictamente porque estaba un poco más distante de Inglaterra. Y finalmente el conjunto de zonas o países que podríamos denominar como de ultramar, en el cual incluiríamos Canadá, Estados Unidos, Argentina, India, Australia y Nueva Zelanda. Esa categorización nos mostrará cómo hay cosas comunes en cada una de estas zonas a la hora de interpretar cómo evolucionó el peso que tenían las importaciones de esos territorios en el conjunto o en el total de las importaciones de trigo a Inglaterra. Esta es una tabla parecida. Aquí también hay una variable única que nos indica cuál era el peso que tenían diferentes sectores industriales en la economía británica entre 1770 y 1831. Los valores de esta variable se nos dan en dos formatos. Por un lado se nos indican en millones de libras y por otro lado se nos da el porcentaje que representaban esos millones de libras sobre el total.
También es importante destacar que nos encontramos con una fila al final del todo que indica total, con lo cual a la hora de ver cuál es la tendencia, pues nos fijaremos en esa última fila y veremos que la aportación a la economía británica medida en millones de libras de todos estos sectores industriales, pues como era de esperar, se incrementa a lo largo de los 3 periodos o 3 momentos recogidos en la gráfica. También a la izquierda nos encontramos con una larga lista de productos industriales. Claro, aquí tampoco tiene mucho sentido que vayamos analizando producto por producto. Podríamos, por ejemplo, elegir diferentes criterios para clasificar. Pues imaginaros, sector textil. Entonces hablaríamos, por ejemplo, de la lana, del lino, de la seda, de los tejidos de algodón, de las velas. O cosas que tienen que ver con alimentos. O cosas que tienen que ver, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, aquí el criterio más interesante no es agrupar por sectores productivos, sino agrupar por el tipo de industria. Y podríamos establecer claramente 3 tipos. Por un lado, las industrias modernas vinculadas a la revolución industrial, como puede ser la industria del hierro, la industria del carbón, la industria de los tejidos de algodón. Sectores tradicionales que tardaron más en mecanizarse y que siguieron utilizando métodos de producción artesanal, como por ejemplo el sector de la lana. Y luego otros sectores que, si bien no se modernizaron, sí que se vieron influidos directamente por la industrialización. Y aquí el ejemplo lo tendríamos en la construcción. No hubo cambios en las técnicas de construcción, pero bueno, no hubo cambios importantes o revolucionarios, ¿no? Porque fue siendo básicamente artesanal, aunque cambiaran materiales como la introducción del hierro, etcétera. Pero sin embargo, este sector sí que se vio muy favorecido por los desplazamientos de población y por el crecimiento de las ciudades por la urbanización, que tuvieron lugar como consecuencia de la revolución industrial. Esta es una tabla un poco más compleja en la que se nos dan datos sobre comercio marítimo y se nos indican básicamente 3 variables. En primer lugar, el tamaño total de la flota para cada uno de esos años, medido en toneladas, en miles de toneladas métricas. En segundo lugar, se nos da una ratio entre la capacidad de carga de diferentes países y la población. Y luego, al final, en las columnas que hay a la derecha del todo, lo que se nos indica es la participación que tenía la flota de cada uno de esos territorios que aparecen ahí, sur de Europa, Holanda, Gran Bretaña, Francia y la Hansa, en el conjunto del tamaño total de la flota. Entonces tenemos diferentes tipos de valores. Tenemos, por un lado, valores absolutos, miles de toneladas. En la tercera columna tenemos una ratio entre miles de toneladas y población. Y finalmente tenemos porcentajes, es decir, el porcentaje que representaba la flota de cada uno de esos países en el conjunto de la flota europea. Esta es una tabla también un poco más compleja. En ella tenemos datos para diferentes países y tenemos hasta 6 variables. La primera es el año en que se alcanzó el valor mínimo del PIB, el valor mínimo del PIB medido en un índice 100. A continuación tenemos el año en que se produce la recuperación del nivel del PIB de 1929. A continuación tenemos el valor mínimo de la producción industrial también medido a través de un índice 100. También tenemos un índice 100 que nos da información sobre el valor mínimo del nivel de precios. Y por último tenemos una tasa de paro, que es una ratio pues, entre población y personas empleadas o desempleadas en este caso, perdón. Como veis, a la izquierda tenemos pues, una serie de países, es decir, es una tabla en la que vemos diferentes variables y también expresadas en diferentes tipos de valores. Bueno, pues hasta aquí ejemplos de tipos de tablas que podéis encontrar o que vais a encontrar en las prácticas que os planteemos, tanto en las pruebas de evaluación continua como en los exámenes, y en ellas hemos podido ver pues, qué tenemos que fijarnos. En las variables que hay, los valores que están expresados, etcétera, etcétera.